Hola una vez más, soy Don Antonio y les doy la bienvenida a este canal. El día de hoy en Mejorarlo en 3D vamos a ver un ejercicio muy especial. Eh, a diferencia de otros diseños o de otros ejercicios que hemos hecho hasta ahora, esta vez quiero ponerle un poquito más, quiero hacer algo diferente. Eh, ¿Qué es lo que vamos a hacer? De arranque tengo este set de esferas del dragón de cristal. Estas yo creo que ya eh, más de algunos de los seguidores de la serie los habrán visto antes. Me encantan, me gusta mucho poderlas tener, me gusta poder abrir y exhibirlas, pero al final quisiera hacer algo un poquito más. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a imprimir una base en la cual se puedan ver en todo momento sin tener que estar abriendo tapas o cosas así, pero me gustaría todavía hacer algo más allá de eso. Entonces vamos a meterle un poquito de electrónica aquí a la base. Vamos a hacer un holder para cada una de las esferas que puedan ir unidos en una figura geométrica y que a su vez puedan tener el efecto de que las esferas desde el fondo brillan, así como el clásico efecto de la serie de que las esferas se llaman entre sí. Esto va a ser un ejercicio de varios días, de varias horas de impresión, pero va a dar un excelente resultado, así que vamos a verlo. Primero, desde nuestro Tinkercad vamos a crear un nuevo proyecto llamado Base Esferas del Dragón. Vamos a agregar un polígono, el cual vamos a darle cierta altura. Vamos a pensar primero que tenemos que hacer una zona de recuadro en el fondo de 40 por 40. Esto sobre todo ya habiendo medido las esferas del dragón, que tienen un diámetro de 40 de 4 centímetros. Vamos a darle una altura ideal para poder subir. En este caso podemos jugar un poquito con las alturas. Lo siguiente que vamos a hacer es poner una esfera en el centro que va a simular la zona de excavado o la zona hueca en la cual va a caer la esfera. Podemos jugar también con el tipo de polígono que queremos utilizar para ver cuál da mejores resultados para posicionarse y unirse entre la totalidad de las 7 esferas, más la zona del circuito eléctrico o electrónico en el cual vamos a controlar el encendido de las esferas. Entonces, pensando un poquito en esto, que son 8 posiciones, vamos a usar un octágono. Aquí ya vemos la figura con la zona de excavado. Podemos jugar también podemos hacer un agrupamiento y ver cómo es que ya se ve el excavado de la misma y cómo se intersectan las piezas entre sí. Dada la figura podemos hacer varios juegos de posiciones entre ellas, pero bueno, esta es la que creo que hasta el momento nos puede dar mejores resultados. Se interconectan entre sí y sobre todo nos va a permitir por la parte de abajo poder pasar cables entre ellas. Una de las piezas en particular la vamos a marcar de otro color, ya que es donde se va a guardar toda la caja de la electrónica. Vamos a tratar de que también esta sea modesta en el espacio que ocupe, y pues un poquito basado en eso vamos a rotar toda la esfera para ver ahora en la parte de abajo cómo es que los circuitos se deben de conectar entre sí. Debemos hacer también un excavado de la zona para poderle dar espacio a los cables. Duplicando en este caso la figura y haciendo un inset de la misma, es decir, una reducción de la proporcionada dentro de la figura, podemos sacar cuál es la zona de excavado que vamos a generar. Le vamos a dar 2 centímetros de profundidad o 20 milímetros. Eso es todo más o menos. También podemos jugar un poquito ahí con los grosores, sobre todo para que no se vean dañados de ninguna forma. Y aquí ya tenemos más o menos una idea de cómo es que va a ir la primera parte. Tenemos una figura en la cual tiene el excavado de la esfera y otra que tiene únicamente la zona hueca hacia el centro. Digamos que fuera una pequeña cajita, la que tengo aquí resaltada en verde.
y ahora tenemos que planear cómo es que se deben de unir entre ellas. Para esto, bueno, vamos a hacer algunos ajustes y un par de pruebas antes de pasar a esta parte. Sobre todo para ver cómo, de qué lado es cómo se van a embonar mejor las figuras. Aquí podemos ver también otro tipo de unión que podríamos generar basado en la figura actual. Algo que tenemos que tener en cuenta sobre todo es que vamos a imprimirlo por piezas separadas, con lo cual hace mucho sentido el que todas las piezas tengan, digamos, la misma distribución entre las uniones. Después de hacer un par de pruebas, yo creo que la mejor solución que he encontrado es poder armarlo y hacer las zanjas entre ellas. Aquí he hecho la primera entre dos de las figuras. Podemos ver cómo es que se interconectan entre ellas. Eso hasta ahí va bien. El tema es sobre todo un poco de geometría, ¿no? Por ejemplo, aquí la conexión directa que tenía no me conviene, necesito quitarla. Y lo ideal va a ser hasta este punto poder dejar dos caras intactas, y las que quedan a los lados de esas primeras dos son en donde se va a hacer la zanja y la unión entre ellas. Ahí ya lo tenemos y vamos a ver cómo es que se empieza a unir naturalmente entre ellas. Volvemos a decir esto es simple geometría. Ahí está. Hacemos igualmente la zanja para la pieza verde, la pieza de la caja de la circuitería. Y listo, ya tenemos todas las piezas unidas entre sí con la capacidad de pasar cables entre ellas. Ya que tenemos ahora sí todas estas partes unidas, vamos a quitar las sobrantes solamente para ver cómo se unían entre sí. Y lo que vamos a hacer es agregar una pequeña zanja que debe de atravesar desde el centro de la esfera hueca hacia el fondo, digamos, de nuestra pieza. Esto a través de un cilindro que debe de tener 7 milímetros de diámetro y aproximadamente unos 10 milímetros de profundidad. Esto va a permitir atravesar correctamente y va a ser la zona donde nuestro LED que vamos a utilizar para iluminar la esfera debe de colocarse. Ahí podemos ver cómo atraviesa por completo y con esto nos vale. Ahora, ya habiendo exportado nuestro diseño desde Cura, vamos a ver cómo es que este se comporta. Sobre todo pensando que van a ser 8 piezas las que vamos a imprimir, tenga, digamos, el mejor tiempo de impresión. Por ejemplo, aquí imprimiendo en este caso de forma vertical, con soportes, la verdad no me gusta mucho el tiempo, hablamos de casi 4 horas. Entonces tenemos que experimentar un poquito en cómo vamos a hacerlo. Podemos rotarlo para que se imprima de forma lateral. Sin embargo, bueno, aquí el ángulo no me ayuda mucho, por lo cual me voy a ir nuevamente hacia Tinkercad y vamos a hacer esta rotación desde el diseño base. Esto va a ser un poco más fácil de trabajarse. Lo pasamos nuevamente, en este caso hacia Cura. Ya vamos a rotarlo completo, va a ser un poco más rápido. Y sigue siendo bastante alto. Aquí tenemos que jugar también con otros elementos. Por ejemplo, me voy a arriesgar un poquito. Voy a quitar el tema de los soportes y vamos a ver qué tiempo de resultado da. Aquí algo que nos va a ayudar mucho en esa parte, y lo podemos ver en la simulación, es la geometría, ya que como son capas que se van colocando una tras otra, no dejan casi espacios huecos en los cuales se pueda caer la pieza. Yo creo que nos va a dar buen resultado. Ya que hemos completado nuestro diseño, ahora sí podemos pasar a la impresión. Vamos a imprimir pieza por pieza, uno para ver con la primera que cumple con las características que queremos, que la esfera embona bien y que sobre todo el LED logra traspasar desde el piso inferior de la pieza hacia la zona de iluminación. Una vez tengamos todas las piezas listas, podemos continuar con la pintura.
Aquí ya podemos ver nuestra pieza ya completamente impresa. La despegamos con cuidado y podemos ver sobre todo que en la zona de la unión entre los cables, en la parte inferior de la pieza, quedan algunos rebabas. Esto era de esperarse, sobre todo porque quité la parte de soporte. Entonces es material que cae entre comillas en el vacío. Simplemente podemos refinarlo, ya que esto es parte del interior de la pieza y pues no queda a la vista del público. Ya con nuestra pieza lista podemos pasar a la parte de pintura. Vamos a utilizar pintura acrílica en aerosol, que es bastante rápido de manejarse. En específico vamos a utilizar un tono metálico para la parte superior, ya que como va a tener un LED es importante que tenga cierta reflectividad. Y en los costados vamos a utilizar pintura negra. Aquí podemos simplemente inclinar la pieza mientras aún está secando la parte plateada, ya que bueno, por el impacto en esta posición que estoy adoptando en la pieza, pues no va a manchar el resto de la superficie previamente pintada. Ya con la pintura lista, debemos obtener un acabado similar a este cuando ponemos todas las piezas unidas. Y ya podemos empezar a ver cuál va a ser el resultado final de nuestro nuevo diseño. Algo así quedaría conforme vamos poniendo ya nuestras esferas del dragón. ¿A poco nos está quedando genial? Ya teniendo el acabado de nuestras piezas, vamos a pasar a la parte electrónica. Aquí podemos utilizar un adaptador para baterías. Vamos a requerir un protoboard mini, que es el que más se ajusta para lo que queremos, y al menos 7 LEDs. La idea es que podamos diseñar un circuito como el siguiente, en el cual podemos ver en el cableado en rojo todo lo que corresponde a la parte positiva de la fuente de alimentación, en la parte azul lo que corresponde a la parte negativa, en amarillo la zona de LEDs y lo que va a ser la circuitería interna en negro. Para esto vamos a requerir dos resistencias de 1 kilo ohm, un potenciómetro de 10 kilo ohms, un capacitor electrolítico de 100 microfaradios y un circuito temporizador 555, adicional a los 7 LEDs que ya les comentaba hace un momento. Y una sugerencia también que podemos tomar en lugar del adaptador de baterías, que en este caso se puede quedar un poquito corto, es el que mostré en un video anterior. Por aquí les dejo la liga también, de adaptar por ejemplo, un cable USB que tengamos por ahí ya de desecho, mini USB en particular, como una fuente ya adaptada de 5 volts de corriente directa. Todos los materiales que vamos a ocupar en este video los podemos encontrar tranquilamente en Steren o en cualquier tienda de electrónica que venda circuitería. Adicional a esto vamos a requerir un poco de alambre para electrónica. Pueden pedirlo así tal cual y yo creo que no hay ningún problema en conseguirlos. Si tienen cualquier complicación, sería muy agradable que me escriban y puedo ver cómo les ayudo. Ya con nuestra pieza terminada, lo que vamos a hacer es ver cómo vamos a incrustar, en este caso el LED, dentro del edificio sin que éste se pierda de cada una de las 7 piezas que hemos impreso. Para esto simplemente vamos a utilizar nuestras pinzas y básicamente vamos a hacerlo de charrito. Es decir, vamos a hacer un doblez hacia la derecha y luego un doblez hacia la izquierda en las patas del LED, para que este pueda colgar naturalmente y podamos pegarlo desde el fondo de nuestra nueva pieza impresa. Ahora vamos a aplicar simplemente 2 gotitas, una en cada extremo de las patas de nuestro LED, sobre la pieza de adhesivo epóxico, en este caso cola loca, y dejamos secar un par de minutos. Ya con nuestro LED correctamente pegado, vamos a adherir ahora una de las esquinas de nuestra pieza 1 hacia la pieza número 2, de tal forma que embonen así. La idea es que debemos tener cuidado en cómo es que estas deben de embonar entre sí, para que formen la misma figura que hicimos en el diseño inicial. Es decir, las partes en las que se unen los cables deben de embonar y deben de dejar 2 espacios vacíos o 2 espacios lisos y luego nuevamente uno
uno con la muesca para que también pueda continuar y hacer todavía un círculo completo. Aplicamos igualmente un poco de cola loca en cada una de las caras para que la adhesión sea mejor. Y simplemente juntamos y dejamos secar también. De preferencia, si podemos aplicar un poco de presión o algo para que los mantenga unidos, sería ideal. Ya que nuestras piezas han secado, vamos a repetir este mismo procedimiento, sobre todo teniendo cuidado en de qué lado vamos a unir cada una de las piezas. Podemos ir haciéndolo por pares para que más o menos sea homogéneo el avance, y seguimos agregando en cada uno de los casos su LED al fondo de cada una de las piezas. Debe ir quedando de esta forma. Vamos a hacer ahora lo mismo una vez ya secas, lo mismo para las piezas 6 y 7. Con esto ya va tomando bastante forma nuestro nuevo diseño. Igual adherimos cada una de las piezas. Recordemos bastante pegamento de cada lado para que el pegamento epóxico funcione como debe de ser. Y ya por último, en nuestra serie de LEDs vamos a agregar la séptima pieza, pensando que todavía vamos a dejar la pieza del circuito libre para ver qué adaptaciones pueda llegar a requerir. Ahora, pasando hacia nuestro protoboard mini, vamos a primero colocar nuestro circuito 555 casi al extremo de nuestro protoboard para darnos espacio de trabajo. Vamos a empezar contando las patas, que va desde la parte inferior izquierda como la 1, recorriendo hasta la 4, continúa en la parte superior derecha 5, 6, 7 y 8. Y vamos a hacer con un pequeño cable un puente entre las patas 4 y 8, que corresponden a la parte de alimentación eléctrica continua y a reset. Ahora vamos a hacer un puente entre la pata 2 de trigger y threshold. Tiramos un elemento que vaya desde el pin 8 para extenderlo, para poder alimentar después la corriente eléctrica en el extremo superior de nuestro protoboard mini. Ahora agregamos nuestro capacitor electrolítico, el lado positivo hacia la conexión que acabamos de extender desde el trigger y hacia una zona donde podamos posteriormente alimentar la tierra física. Ahora vamos a agregar nuestro potenciómetro de 10 kΩ, el cual va a encargarse de regular la frecuencia con que van a parpadear las esferas del dragón. Debemos de conectar un extremo, como viene en el circuito, hacia una de las patas laterales y el otro extremo dentro del circuito hacia la pata central para que esto permita regularlo. De lo contrario, solamente queda el valor físico máximo de 10 kΩ. Los elementos medulares de nuestro circuito, que son el capacitor, el potenciómetro y el circuito 555, ya se encuentran instalados. Ya solamente queda colocar las resistencias, que no tienen polaridad tal cual, por lo cual no afecta mucho en qué orden las pongamos, siempre y cuando respetemos el circuito aquí planteado. Ya por último, una vez que tenemos todo conectado, lo que necesitamos poner es, por ejemplo, un pequeño LED de prueba que de su lado positivo, es decir, de la pata más larga, va a ir conectado hacia el output del circuito 555 y en su polo negativo debe ir conectado hacia la tierra del circuito con una resistencia intermedia. Y aquí ya al conectarlo hacia nuestra batería podemos ver la oscilación de nuestro LED desde el potenciómetro. Ya que tenemos todo correctamente conectado, podemos ahora sí empezar a depurar un poquito nuestro cableado para que quede un poco más justo. Y en este caso con el potenciómetro hacia adentro para que pueda caber dentro de nuestra caja de circuitos que vamos a crear. Ya con nuestro circuito funcionando, ahora vamos a hacer el cableado de los distintos LEDs que van a iluminar las esferas del dragón. Para esto vamos a recortar el alcance de las patas, vamos a tratar de mantener la pata larga, que es la positiva, y la corta en la negativa. Y los vamos a torcer hacia un lado y hacia el otro para poder hacer la soldadura con mayor facilidad.
Mediante nuestro circuito podemos validar también haciendo una pequeña extensión del LED que ya hoy en día tenemos conectado hacia los polos positivo y negativo de cada uno de los LEDs que iluminan las esferas, para ver que estos tienen la polaridad correcta y saber en qué orden debemos conectarlo. Lo que vamos a hacer aquí es conectarlo de positivo en positivo en positivo a través de las 7 esferas o de los 7 LEDs, y lo mismo en el caso de los negativos. Ya con todo esto listo, vamos a conectar nuestro cautín. Ponemos un poco de pasta para soldar a un lado y nuestra soldadura de 1 milímetro para poder ir uniendo cada uno de los extremos, como decía hace un momento, de positivo en positivo, de negativo en negativo. Vamos a adelantar aquí un poquito el tiempo para que no sea tan larga esta parte del video, que ya de por sí se ha extendido un poco más de lo esperado. Vale la pena, si no estamos acostumbrados a soldar o ya tiene tiempo que no lo hacemos, que vayamos probando que la soldadura quede bien aplicada y que la polaridad la estemos manteniendo correctamente entre cada uno de los segmentos que vamos a ir uniendo. Ya que tenemos todo listo, simplemente vamos a poner una sola salida en rojo del lado positivo y en negro del lado negativo para los extremos de cada uno de los lados de nuestro conjunto de holders de las esferas del dragón. Aquí ya podemos verlo funcionando. Tenemos por aquí un pequeño falso, ahorita lo vamos arreglando. Vamos a ver que apagando la luz debe ser mucho más notorio este tema. Ahí está. Y pues con eso ya podemos ir colocando las esferas. Vamos a ver qué efecto da. Obviamente se nota bastante la iluminación cuando estamos en un entorno oscuro. Y bueno, pues aquí ya podemos verlo funcionando correctamente. Ahí lo vemos. Y listo. El circuito entero ya armado dentro de nuestro protoboard mini y utilizando el potenciómetro ha quedado un pelín más grande de lo que habíamos contemplado, por lo cual vamos a ajustar un poco el diseño de la caja de circuitos para darle una mayor altura y que sea un poco más larga y cuadrada hacia el fondo, para que podamos aprovechar un poco la cinta adhesiva que ya trae el protoboard mini y poderlo poner fácilmente dentro de nuestra caja de circuitos. Nuevamente desde nuestro diseño de esferas del dragón en Tinkercad, vamos a rotar la figura que habíamos denotado en verde que iba a corresponder hacia nuestra caja de circuitos y vamos a agregar en este caso un cuadro al fondo, el cual nos va a servir para ampliar la zona en la cual se van a ubicar la parte de los circuitos. Vamos a hacer el mismo efecto de unirla hacia los extremos, en este caso la mitad del octágono. Le vamos a dar una mayor profundidad y una mayor altitud a esa zona. Una vez que tengamos hecho esto, igual vamos a hacer el mismo efecto de un inset para poder recortar la zona que nos va a estar sobrando. Lo exportamos hacia STL y desde Cura podemos estimar nuevamente cuánto tiempo nos va a tomar imprimirlo. Rotado sobre todo aquí hacia arriba para evitar soportes. Ya una vez impresa vamos a pintarla también de negro para que haga sentido con el resto de los colores y vemos que embone correctamente con el resto, con las otras 7 piezas. Siendo así, podemos pegarla de ambos lados y cuyas la zona de conexiones puede embonar entre las otras 2 piezas laterales. Antes de montar finalmente el protoboard mini, voy a validar que nuevamente todo siga funcionando bien. Recuerden que como no todos los circuitos y cables están soldados, es susceptible de que esto se mueva o se pueda aflojar. Ya que estamos ahí, podemos ver que nuestro chasis nuevo funciona correctamente para poder alojar los circuitos.
Una cosa que veo que me falta va a ser una salida para el cable de alimentación. Esa la vamos a agregar simplemente detallando un poco del material con nuestro mototool. Y aquí ya podemos ver cómo queda esa pequeña muesca. Ha sido un camino largo, pero bueno, ya podemos ver aquí, por ejemplo, nuestras esferas como se verían parpadeando, en este caso los LEDs. Así que ya podemos desprender la mica de seguridad que trae y adherir correctamente nuestro protoboard mini hacia el chasis que creamos. Fijamos el cable y ahí está. Recuerde que podemos controlar esa velocidad de oscilación con el potenciómetro desde dentro de la caja de circuitos. Aquí ponemos nuestras esferas del dragón en orden y en encendido dramático apagamos las luces. Y ahí las tenemos funcionando. Padrísimo, ¿verdad? Por favor, cuéntenme si lo han logrado también. Me encantaría escuchar cualquier sugerencia al respecto. Pues bien, este ha sido el video más largo que hemos hecho hasta ahora. He tenido que cortar bastante material para que no se hiciera tan pesado o tan tedioso. Pero pues la verdad es que el resultado me ha dejado bastante a gusto. Esto definitivamente va a ir a mi colección como tal. De por sí, bueno, ya cuando eres fan de Dragon Ball, de tener las esferas del dragón en cristal, sinceramente, pues es un pequeño detalle que vale la pena. Ahora tenerlas ya parpadeantes, tipo como las esferas en la serie, pues qué tanto mejor, ¿no? Espero este video les haya gustado. Por favor, si es así, regálenme un like, suscríbanse para futuros videos y activen la campanita para recibir las notificaciones. Les recuerdo también que tenemos por ahí otro canal de Word. Por aquí les dejo también al final el link para que puedan visitarlo. Tratamos temas de desarrollo y tecnología muy interesantes también. Nuevamente espero que el video de hoy les haya gustado y por favor no dejen de seguirnos en futuros videos. Seguiremos teniendo contenido muy interesante y que seguramente les parecerá pues les va a gustar. Soy Don Antonio y les doy muchas gracias por seguirnos. Hasta luego.